Good morning, students. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en la página 10, nos vamos a enfocar de su libro, donde vamos a recordar lo que era el past simple o el past time, ¿ok? El tiempo pasado. Para eso vamos a recordar brevemente que para tener en cuenta de trabajar el pasado simple, tengo que ver que existen dos tipos de verbos, ¿verdad? Los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿ok? Los verbos regulares son aquellos verbos que cuando cambian a tiempo pasado van a trabajar aumentando la terminación ed, ¿no? Por ejemplo, el verbo play, pasado de play, played, ¿no? Ahí está. Pasado de study, ¿no? La Y es eliminada, la regla de la Y, y lo cambio por una latina y it, ¿ok? Otro verbo que cumple, que es un verbo regular, el verbo work, en pasado work. Ahí está, ¿ok? Entonces, estos vienen a ser algunos de los verbos regulares, ¿ok? Simplemente cambio por ed. ¿Dónde lo encuentro eso? En una lista de verbos en internet, en un diccionario o en un libro, ¿ok? En cambio, los verbos irregulares son aquellos verbos que cuando cambian al tiempo pasado modifican toda su escritura. Por ejemplo, mira, tengo el caso del verbo eat, por ejemplo, ¿no? Pasado de eat, que le decimos, ¿no? Pasado de speak, spoke. Se dan cuenta que cambian, pasado de write, wrote. ¿Ok? Ahí está. Cambia totalmente su escritura. ¿Dónde encuentro eso? También lo puedo encontrar en un libro, en un diccionario o en internet, ¿no? Lista de los verbos. Y eso que hemos venido viendo desde el primer año, que deben aprenderse los verbos. Vuelvo a recalcar, verbos regulares, aquellos que terminan en ed, verbos irregulares, cambian totalmente su escritura en tiempo pasado, ¿ok? Teniendo en cuenta esto, vamos a ver el grammar, ¿ok? El grammar del tiempo pasado. Si es en una oración afirmativa, recordamos que debe haber un subject más el verbo en past, más mi complemento, y como es pasado, mi expresión de tiempo. ¿Qué expresiones de tiempo? Puedo trabajar con yesterday, puedo trabajar con last o puedo trabajar con ago, ¿ok? Listo, oración afirmativa. Si mi oración es negative, tengo que trabajar de la siguiente manera, teniendo en cuenta que el auxiliar del past time o del past simple es el auxiliar didn't. ¿Ok? Este es el auxiliar. Después del auxiliar, según el grammar, debe ir mi verbo. Pero ojo, el verbo ya no va a ir en pasado, sino va a tener que ir en present. ¿Por qué? Si estamos hablando del pasado, cuando hay presencia de auxiliar, el verbo se tiene que mantener en su forma base. Desde el primer año venimos hablando de ese tema. Mi complemento más mi expresión de tiempo. Listo. Oración negativa. Y si es question, el auxiliar siempre va adelante, ¿verdad? Invierto la posición. Según el grammar de la lengua inglesa, el auxiliar pasa adelante y luego viene el subject. Y nuevamente sigo manteniendo mi trabajo, ¿no? Verbo en presente. Otra vez, ¿por qué tiempo en presente si está en paz? Porque cuando haya presencia de auxiliar, el verbo regresa a su estado base. Y mi signo de interrogación. Bien, teniendo en cuenta esto, afirmativo, negativo y question, paso a hacer un ejemplo. Miren, ojo que estamos haciendo un review nada más. Si mi oración es la siguiente, voy a trabajar con un verbo regular. Si yo digo, I played, se supone que debe ir con ed, ¿verdad? Porque es un verbo regular, estoy trabajando en afirmativo, mi verbo debe estar en pasado. I played soccer, complemento, yesterday. Esta oración está en tiempo pasado. Yo jugué fútbol ayer. Si esta oración ahora fuese en negative, ¿cómo sería? Según mi grammar, presencia de auxiliar. I didn't. Ahora, ¿qué sigue? Mi verbo debe regresar a su estado base. Ahí está. Listo. Ya lo cambié. Listo. I didn't play soccer yesterday. ¿Se dan cuenta que el verbo regresó a su estado base? A su estado presente. Yo no he jugado fútbol ayer. La oración se sigue manteniendo en pasado.
Si fuese question, ¿qué va primero? Auxiliar según la regla. Aquí, yo no voy a poner did I, porque me estaría preguntando a mí mismo. Simplemente cambio, recuerdan el pronombre, ¿verdad? Did you, para que mi respuesta sea con I. Did you play soccer yesterday? Ya está. Cierro signo, no me olvido. Toda pregunta debe tener una respuesta, ¿verdad? Respuesta afirmativa, ahora sí. Yes, I play. Regreso a mi estado de mi verbo. ¿Por qué? Porque estoy afirmando. Oración afirmativa, por eso es que mi verbo trabajo en pasado. Sí, yo jugué. Si fuese en negativo, trabajo no, I, auxiliar. ¿Ok? Y el verbo regresa. Bien, hasta ahí todo este trabajo está en un verbo regular. En un verbo regular. Si lo quiero trabajar con un verbo irregular, también no me hago ningún problema. Por ejemplo, trabajo con el verbo it. Fácil. She, pasado de it, at. Verbo irregular. Pizza, 3 days ago. Expresión del pasado. Ago, 3 días atrás. ¿Qué dice ahí? Ella comió pizza. Ella comió pizza 3 días atrás o hace 3 días. Expresión del tiempo pasado. Oración afirmativa, lo mismo que lo anterior. Si fuese negativo, simplemente aplico auxiliar. She didn't. Ahora el verbo debe regresar a su estado base. ¿Cuál es el present? It. Regresa a su estado base. Y el resto lo vuelvo a trabajar igual. 3 days ago. Dice. Ya está. Si fuese question, ¿qué hago? Auxiliar va adelante. Did she, mi verbo nuevamente, eat pizza 3 days ago? Ella comió pizza hace 3 días. Respuesta afirmativa y respuesta negativa. Si fuese afirmativa, sería yes, she. ¿Por qué en el anterior lo cambió? Vuelvo a repetir porque el pronombre you trabaja con I. No puedo preguntarme a mí mismo. En cambio aquí sí estoy hablando de ella. Simplemente mantengo de quién estoy hablando. Yes, she, at. ¿Ok? Pasado, porque estoy afirmando. Si fuese negativo, no, she, auxiliar, porque estoy negando, miren, y el verbo regresa. Bien, hemos trabajado en una oración en regular verb y una oración completa en irregular verb. Entonces, recuerdo que, recuerdo que, según mi grammar, cuando trabajo en una oración negativa, debo tener la presencia del auxiliar didn't. Y si trabajo en una oración en question, debo tener en cuenta la presencia del did. ¿Qué más debo tener en cuenta? Que en el past time debo trabajar con expresiones de tiempo. Puedo trabajar con yesterday, ¿ok? Puedo trabajar con lax. Ojo que este lax es aquel que trabaja con varias variables del tiempo. Lax Monday, por ejemplo, el lunes pasado. Lax month, el mes pasado. ¿Ok? El mes pasado. O lax year, el año pasado. ¿Qué más puedo ingresar ahí? Puedo trabajar con el ago. Pero el ago debe ir después de las expresiones. Por ejemplo, si yo digo 3 days ago, sería así, ¿no? 3 días atrás. Puedo trabajar 2 months ago. 2 months ago. 2 meses atrás, ¿ok? En el caso de aquí siempre el ago va al final, que es muy distinto al last. El last siempre va primero de los enunciados del tiempo, ¿ok? Bien, chicos, hasta ahí hemos hecho un repaso de lo que es el pasado simple, ¿ok? Entonces ustedes tienen para hacer su trabajo en la página número 10. Bien, chicos, no se olviden subir su tarea y el trabajo que tienen que realizar, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase. Goodbye.